Hola queridos Natadocs, estamos en un episodio nuevo de nuestra sección o nuestra serie que le he llamado El lado humano del experto. Esta es la cuarta sesión y esta es una sesión muy especial porque nos va a tocar platicar con alguien que tenía muchas ganas de entrevistar, ya que es un parteaguas, ¿no? Yo así lo veo como un parteaguas de la medicina fetal en nuestro país. Él es amigo, él es profesor mío, me ha tocado ahí que me enseñe cosas de procedimientos invasivos y el día de hoy estaremos entrevistando al doctor Rogelio Cruz. El doctor Rogelio Cruz yo creo que es conocido por todos ustedes, ya que ha venido a cambiar muchas de las cosas, es el culpable de que muchas de las cosas de medicina fetal en nuestro país estén cambiando. Entonces, en esta ocasión, en esta entrevista, estaremos con el doctor Rogelio. Y Rogelio, bienvenido a este lado humano del experto y me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Sí, hola Jorge. Pues no, a mí me da más gusto que me invites a este tipo de sesiones no tan académicas, ¿no? Y bueno, como dijiste, es una charla que además creo que ya desde hace mucho tiempo somos colegas y amigos y podemos llevar este tipo de información también a las demás comunidad médica. Sí, Rogelio, muchas gracias. Oye, pues si nos puedes compartir un poco tu nombre completo, de dónde eres, dónde naciste, un poco de tu historia. Por ahí coincidimos en la facultad. Obviamente yo más viejito que tú en la Facultad de San Luis, pero que nos platiques un poquito para conocer ahí tus orígenes. Sí, mi nombre completo es José Rogelio Cruz Martínez. O sea que llevo el nombre de mis dos abuelos, paterno y materno, José, de mi abuelo materno, y Rogelio, mi abuelo paterno. Digo, siempre utilizo Rogelio Cruz, pero mi nombre completo es José Rogelio Cruz Martínez. Soy originario de Río Verde, San Luis Potosí, que he nacido ahí en el Hospital del Iste de Río Verde, pero toda mi infancia la pasé en el Refugio, que es un ejido que pertenece a Ciudad Fernández, que colinda con Río Verde. O sea, son dos ciudades conjuntas y bueno, han pasado muchas cosas, pero para salir de un ejido, llegar a una ciudad, luego hacer la preparatoria de Río Verde, y después pues exiliarme del hogar, de casa, para ir a una ciudad mayor, que es la capital, San Luis Potosí, que es donde pues, tuve el honor de estar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es en la misma facultad en la que estuvimos ambos, ¿no? Pero es verdad, es que yo debía haber entrado en el 95, cuando tenía 15 años de edad, y egresé pues 7 años después, que es lo que requiere nuestra carrera en San Luis Potosí. O sea, ¿ingresaste de 15? Sí, pero bueno, ese fue un tema porque pues no sé, mi mamá es profesora de primaria y cuando estaba en la preescolar, pues ella me estuvo enseñando a leer y todo lo que se requiere hacer en el kinder. Y creo que solo hice un año de kinder y por eso entré 4 años a la primaria, salí de 10 años entré a la secundaria, salí de 13 entré a la preparatoria y salí de 15 porque son 2 años de preparatoria en Río Verde y fue así que entré de 15 años, pero bueno, tampoco se me hacía raro, es que casi todos tenían 18, pero pues, no sé, o sea, no se me hizo tan anormal. Sí, fíjate que yo soy más viejito que tú y yo creo que cuando tú entraste a lo mejor ya andaba ya por casi pegándole al internado y Sí, se escuchaba mucho, ¿no? De oye, que entró algún estudiante que está muy chico y que va muy bien y se escuchaba. Yo en aquel momento no te conocí y te conocí hasta creo que después de que regresaste de España y en algún congreso nos conocimos, pero era así como todo un mito ahí en la ah, Facultad de Medicina. sí, bueno, sí se les hacía raro. Recuerdo a mi ahora compadre, Hugo Pineda, que también es del gremio de maternos fetales, que yo creo que fue de los primeros que me adoptó, que además de que también me llevaba unos años de edad, digo pocos, 2 o 3, no sé, de estatura, pues me sigue llevando mucho, ¿no? Porque ya
pero me sentí bien con el grupo porque ellos entraban en grupos. Era como el grupo preparatoriano que entraban 10 o 20 personas de la misma preparatoria, y a mí me tocó la mala suerte de ser el único de mi preparatoria que entró en ese año, con lo cual pues me sentí un poco desubicado, joven, sin amigos, en una nueva ciudad, pueblerino totalmente, pero yo creo que eso me llevó a luego en el futuro ya no tener miedo a los cambios, a las mudanzas, a vivir solo, de alguna manera alejarse un poco de la familia, aunque siempre los tiene cerca, pero no sé, me hizo bastante independiente. Excelente. Oye, entonces pasa toda la facultad de medicina, terminas y luego gineco. ¿Qué te movió para ser gineco? ¿Por qué decidiste gineco? ¿A dónde te fuiste a hacer gineco? Es verdad que para estudiar medicina tuve poco criterio, porque pues era muy joven, pero ya para estudiar ginecología sí tenía un poco más de criterio, y fue porque estaba convencido de la medicina materno-fetal y sabía que para hacer medicina fetal se tenía que estudiar ginecología, que, que bueno, que por mi forma de ser en el pregrado, la mayoría de mis profesores decían que mi personalidad era para ser un médico internista, porque me gustaba la investigación, me gustaba leer artículos, el artículo que iba a salir el próximo mes o que todavía ni salía online, esas cosas me gustaban de estudiante. Y claro, leía mucho el New England Journal of Medicine, hacía sesiones académicas, congresos, abstract, que no es tan lo común para la rama de ginecología y obstetricia. La investigación es mucho mayor en el área de medicina interna. Pero como quería estudiar medicina materno-fetal, por eso entré a ginecología. Y después la decisión de dónde realizar la especialidad fue algo difícil, porque implicaba o quedarme en San Luis Potosí, que ahí hay residencia de ginecología, o ir a Monterrey, que era como nuestra ciudad élite para los potosinos, o Ciudad de México. Y al final elegí Ciudad de México porque el primer año de residencia se hacía en Querétaro. Había esa opción. Entonces sentía que al hacer el primer año en Querétaro no estaba tan lejos, y al final pues me iba alejando cada vez más, ¿no? De San Luis, ahora Querétaro, y después estar en Ciudad de México en el Hospital Luis Castelazo Ayala, que es de la Gineco 4. Perfecto. Oye, pero estarás de acuerdo que en aquel entonces, cuando estábamos haciendo la carrera, pues la medicina fetal pues todavía no sonaba, ¿no? Sí, es verdad. Existía la perinatología y era más materno, y al feto pues no había tanto. ¿Y de dónde empezaste a conocer el tema de medicina fetal que tenías en ese momento tan seguro de decir, yo quiero ser médico fetal? No, es verdad, tenía la decisión de hacer medicina materna, y más porque veía un yo médico internista interno que tenía dentro de mí, decir, bueno, yo creo que yo podría hacer medicina interna de la embarazada. Y entonces eso era el concepto que tenía en ese entonces, en esos años, de la medicina materno-fetal, que además en ese tiempo era 90% materno y un 10% fetal, luego ya eso fue cambiando. Y fue hasta que llegué a Barcelona que descubrí que la medicina fetal era una medicina interna de ese bebé no nato. Y por lo tanto, eso fue lo que me enamoró de esa especialidad, que era el yo internista, ahora en un bebé, y empezaba el concepto del feto como un paciente que podía enfermar, que se podía diagnosticar y que se podía tratar. Por lo tanto, el concepto de llegar a su diagnóstico, investigar qué es lo que le afectaba, era mi yo internista en una nueva área que era medicina fetal. Sí, es correcto. Fíjate que a mí, quien fue el culpable, y obviamente lo conoces, de que yo haya hecho gineco y luego fetal, fue el doctor Briceño, que fue profesor de nosotros ahí en San Luis, y él lo entrevisté, fue la primera entrevista, y él me decía, es que yo tenía un internista adentro, pero ¿Ah, sí? no, sí, tenía un internista, presentó para medicina interna, no pasó, y luego boom, decide a meterse a gineco y le salió el internista de la mamá, ¿no? Fue un poco Mira. su historia también. Sí. Oye, y luego ya estuviste en México, acabaste gineco-obstetricia,
Y bueno, el hospital donde estuviste, pues es un hospital de tercer nivel del IMSS, donde pues son hospitales de batalla y es meramente obstétrico. Y ahí, ¿a quién conoces o quién fue el que te fue? Siempre hay quien nos va empujando, que te fue llevando hacia la medicina fetal y luego decir, me voy a ir a España, ¿no? Sí, ¿De dónde sale todo eso? mira, como yo tenía mucho la idea de la medicina materno-fetal, pues sin duda el centro o instituto docente que mayor prestigio tenía en ese momento era el Instituto Nacional de Perinatología, que además es donde tú te formaste. Y yo tenía la intención de entrar a ese hospital a hacer ginecología, pero me dejé convencer por mis profesores de que como era un centro súper especializado, era preferible hacer ginecología en un centro, digamos, más completo en la obstetricia, para luego ir a ese sitio subespecializado a hacer la medicina materno-fetal. Entonces, por eso elegí el centro del IMSS, de la Gineco 4, porque se decía que había más práctica, que te hacía más completo como ginecobstetra. Entonces yo decidí, bueno, sí, es verdad que sí quiero ser un subespecialista, pero también quiero tener la especialidad completa. Entonces mi decisión de ir al IMPER o ir a Gineco 4 fue difícil, pero al final acepté, bueno, entré a Gineco 4, que fue mi primera opción, y una vez que estuve dentro, me di cuenta que, pues, que había elegido bien, que había mucha práctica, que había mucha docencia, pero que es verdad que tú tenías que estudiar por tu cuenta, que había poca investigación, pues, bueno, había, pero no mucha, y al final conocí al doctor Oscar Moreno Álvarez, que él ya era adscrito de Gineco 4, que es ahora el actual director de la Gineco 4, y recuerdo que es que yo tenía ciertas rencillas con mis residentes mayores. O sea, respetaba las reglas, pero a medias. Entonces era un poco rebelde, no sé si por joven o por personalidad. Y claro, entonces a la hora de las sesiones académicas tomaba yo mucha competitividad con ellos y me preparaba muy bien porque sabía que si yo les preguntaba mucho en sus sesiones, pues tenía que ir muy bien preparado a las mías para no ser tan atacado, ¿no? Por lo tanto, preparé muy bien una sesión de preeclampsia, bueno, que gracias a eso, el doctor Oscar Moreno se fijó en mí y le pareció que podía tener un buen futuro en esa área. Pero de verdad fue porque me preparé muy bien, pero para defenderme de mis compañeros, ¿eh? No es porque fuera tan aplicado. Ahí Luego, Oscar ya había regresado de España, ¿o no? él había salido a España y el mérito completamente es de él de haber descubierto a ese grupo de medicina fetal Barcelona, estaban en el Hospital Clínic de Barcelona, de saber que allí se hacía investigación, que había medicina fetal. Había hecho una rotación corta de un par de meses, luego regresó, se emocionó, pidió permisos para ir a hacer ya una rotación más larga, que fueron creo que 2 años, y en ese lapso, pues llegó, se acercó conmigo y pues me adoptó como si él fuera mi tutor. Entonces me empezó a emocionar y a decirme, es que, ¿no te gustaría irte al extranjero? Le dije, sí, la verdad es que siempre quise salir del país a formarme en otras áreas. Pero en ese momento yo sabía que había ingresado a ginecología para hacer medicina materno-fetal en el IMPER. Por lo tanto, no me cayó muy bien el mensaje de, no, mejor vete a Barcelona. Yo no, es que creo que pues, en la residencia de ginecología era muy poco lo que te enseñaban de ultrasonido, de medicina materno-fetal, y pues sentía que iba un alumno de primaria a la universidad. Entonces dije, no sé, creo que debería de irme a preparar un poco mejor, ir en lo que era la mejor escuela del país, estar en el IMPER, salir, y entonces ya irme a Barcelona. Y Oscar fue quien me convenció de que no era necesario, que mi formación en Barcelona podía empezar desde cero y que me iba a ahorrar de alguna manera esos 2 años haciéndolos allá en la modalidad de doctorado. Y bueno, como siempre me fui adelantando años escolares, pues sentí que era otra manera de adelantarme otros 2 años más a lo que hubiese sido mi formación profesional. Ok. Y entonces acá en México ya no hiciste nada de medicina fetal, terminas y te vas a Barcelona. Sí, antes de irme a Barcelona,
me fui a Canadá un tiempo porque sentía que mi nivel de inglés era muy bajo. Y bueno, todavía es bajo, pero sentía que, pues, que no podía yo mantener una conversación, ni mucho menos hacer una presentación. Y en Barcelona había muchos fellows o médicos en formación de diferentes partes del mundo. Con lo cual dije, pues claro, ni siquiera me voy a poder comunicar con ellos porque pues no vengo de una escuela bilingüe desde la primaria, que ahora reconozco que es algo pues muy importante, porque cuando eres niño adoptas más, te vuelves políglota más fácil y te cuesta menos aprender idiomas. Por lo tanto, sí recomiendo que yo tuve buenas escuelas, pero no tuve la oportunidad de estar en una escuela bilingüe y por eso tuve que adoptar y, digamos, esforzarme un poco más e ir al extranjero a entrenarme. Después de ir a Canadá, ya empecé a ver si había becas para irme a Barcelona, encontré con el CONACYT. En ese entonces estaba el presidente Calderón, que recuerdo que sacó una segunda convocatoria en CONACYT y de esa convocatoria pude tomarme para subsistir, porque iba de alumno, pero pues la vida es cara en Europa, además había que pagar la universidad, había que pagar la estancia, hospedaje, comida y de alguna manera estar dedicado a estudiar, con lo cual pues sí es cierto que desde que egresé de medicina pues dejé de pedir dinero a mis padres, ¿verdad? Con lo que te pagan un poco en la residencia de ginecología y después irme al extranjero, pues necesitaba yo subsistir y de alguna manera mantener mi independencia económica. Y sabes que te comparto un poco una de si me dices una cosa educativa que tengas frustrada, es el inglés, ¿no? Sí. También nunca pude y después se va haciendo uno más grande y ya va costando trabajo, pero sí, aprenderlo desde chiquito es clave, ¿no? No, yo hasta la fecha hago conversaciones con profesores para que me corrijan que uno sigue arrastrando ciertas muletillas y creo que siempre puedes mejorar, pero pues nunca va a ser tu inglés perfecto como un nativo y creo que cuando lo aprendes de niño sí que tienes más posibilidades de tenerlo como nativo. Sí. Oye, y luego en España, en Barcelona, ¿cuánto tiempo estuviste por allá? Sí, yo llegué en 2007 y me quedé hasta finales de 2011. O sea, fueron casi 5 años lo que estuve allí, de tiempo consecutivo, ininterrumpido. Fueron muy pocas las visitas que hice a México en ese entonces porque estaba muy dedicado a algo que el profesor Gratacós pues me indicó desde el principio que me aceptó. Para esto déjame contarte que cuando me aceptan fue porque me fui al hospital nuevamente del IMPER a un congreso donde estaba Edgar Hernández y Andrés Benavides, que estaban en Barcelona en ese momento, y fui un poco a decirles, oigan, pues yo soy el alumno de Óscar Moreno y pues quería ver qué posibilidades hay de que me reciban en Barcelona, qué tengo que hacer, ¿no? Y ahí fue donde conocí a estos dos personajes que ahora pues son grandes amistades que tengo y colegas, y que de alguna manera ellos también fueron un trampolín para que yo pudiera llegar a Barcelona. Y cuando llegué a Barcelona, pues Gratacós, Eduard, me dijo, primero deja de decirme doctor y decirle doctores aquí a todos, porque cada uno era sí doctor, a todo, ¿no? Hasta tus residentes mayores, sí doctor, sí doctor. Tus amigos, ¿no? El doctor Dueñas, creo que hasta la fecha hablamos así. Sí. Y allá fue, ya deja de doctorear aquí a todo el mundo, para empezar, que yo soy Eduard, entonces puedes decirme Eduard, yo, ¿cómo lo voy a decir al profesor Gratacós Eduard, no? Está bien, bueno, lo voy a intentar. Segundo lugar, quiero que termines el doctorado, porque el gran problema es que venía mucha gente y se quedaban poco tiempo y no terminaban el doctorado, o se regresaban a su país y hacían viajes y de alguna forma nunca terminaban sus tesis doctorales. Yo dije, sí, yo vengo pues a formarme, no tengo prisa y vengo de tiempo completo. Desde el inicio tú ya ibas en la mente de doctorado, o sea, yo Sí. no voy a 1 año, 2 años, voy a acabar el doctorado. Es que para eso fue para lo que me aceptaron. Dijeron, ok, tú vas a hacer la formación clínica, pero se te va a asignar un proyecto de investigación, te vamos a aceptar a través de la universidad. Gracias a la universidad vas a tener el visado de poder ser residente y
Y con la residencia catalana, además me daban atención médica, que es como si nosotros a los extranjeros les diéramos IMSS, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera me sentía protegido por ellos, bueno, si me enfermo, al menos aquí no tendré que gastarme mucho dinero, que no lo tenía, y entonces era un poco estar más dedicado. Luego recuerdo un consejo que me dio Oscar, que dijo, aquí la clave está en empezar a trabajar saliendo el sol y no terminar de trabajar hasta que por lo menos el sol ya se haya metido. Dije, pues sí, es buena idea. Ahora siento que debí haber conocido más Europa, España en general, Cataluña, pero no, pero estaba muy dedicado y yo creo que por eso me gané un lugar con ellos y hasta la fecha creo que me siguen considerando parte de su gremio, de su grupo. Ok. Oye, ¿estarás de acuerdo? Yo creo que a todos nos pasan. Esta plática la va a ver mucha gente joven, gente residente o gente que va a empezar. Sí. Y algo que nos pasa a todos, pues es el temor, ¿no? El miedo de buscar lo grande, de irte al mejor lugar, de irte a otro país. ¿Tuviste miedo de decir, oye, voy a ir a Europa, voy a ir allá, ¿qué voy a hacer? Voy a estar con los mejores, y que en algún momento hayas dicho, no, aquí me quedo? ¿Y cómo fue esa parte emocional? Bueno, es que te recuerdo que soy del Ejido del Refugio. Soy un pueblerino total, soy ranchero, soy de familia humilde. Claro que me daba miedo, me dio miedo salir del refugio, ir a Río Verde, conocer a los que estaban en la ciudad de Río Verde, que para mí era, no sé, como pues el primer mundo, ¿no? Y conocer a familias de otros estatus económicos que tenían otra cultura, más cultura general de la que yo podía tener, hablar de música, de grupos musicales que yo no conocía. Eso desde Río Verde. Y luego en San Luis Potosí lo mismo. Después ir a la capital del país, Ciudad de México ahora, entonces Distrito Federal, y lo mismo. Otra cultura, los edificios enormes. Y ahora decir, vale, ahora voy a Europa. Entonces claro que cada cambio pues me daba un cierto temor, pero a la vez era un reto. Los retos siempre he tenido a bien adoptarlos, aceptarlos y esforzarme para lograrlos. Entonces sí creo que nunca he dado un paso hacia atrás en el sentido de decir, no, mejor me quedo en mi zona de confort. Siempre estoy buscando nuevos retos y eso es lo que me mantiene vivo, lo que me mantiene activo y lo que me hace crecer como persona también y profesionalmente, pues no digamos. Excelente. Oye, y luego en España, lo que yo tengo entendido, pues bueno, hacías cierta preparación, pero era preparación en medicina fetal en general. Y ya estando ahí en España, ¿cómo te fue llevando pues, a lo que ahora te dedicas cuerpo y alma y 100%, que es la cirugía fetal, ¿no? ¿En qué momento allá, después de tu preparación, pum, te metes de lleno a la cirugía? Bueno, es que era imposible no enamorarse de la cirugía. Era ver a Eduard operar con todo el grupo y ver la primera cirugía de intervención que dije, eso no sabía yo que existía. Yo te juro, te admito que llegué a Barcelona sin saber que existía la cirugía fetal. Y creo que era la misma inmadurez, pues es que tenía también poca edad, ¿no? Y al final, pues tenía 27 años o así, y 25 años tenía, claro. Y cuando llegué con ellos, pues era descubrir que había un nuevo mundo, esas intervenciones, y ellos me fueron como adoptando. Al principio decía, bueno, a ver, es que se necesita conectar aquí unos cables para que se vean las pantallas, y yo, bueno, trataba de aprender y hacerme indispensable llevando el cable, ¿no? Después, bueno, se necesita que alguien haga la guía ecográfica, bueno, yo puedo apoyar en eso, o de quinto ayudante y después pasas a cuarto ayudante, tercero, segundo, después estás dentro del quirófano y te das cuenta, bueno, ya estoy en la cirugía. Y al final del doctorado, creo que el esfuerzo, pues uno de los frutos que me dio fue precisamente que Eduard me preguntara, ¿qué quieres hacer? Ya terminaste el doctorado, eso fue en noviembre de 2010, y bueno, pues quiero que me entrenen en intervención fetal, quiero iniciar la curva de aprendizaje, no solamente haberte visto operar o haberte ayudado a operar, quiero que me enseñes a operar. Y para regresar a México y empezar estos programas que para entonces Edgar Hernández ya los había iniciado en el INPER con láser placentario,
pero el láser placentario era solamente uno de los procedimientos de todos los que se podían. Y por lo tanto, ahí, después del doctorado, que fueron 3 años, fue que Eduard me acepta para hacer esta formación, y de alguna manera fueron casi 2 años para ya solo dedicado a las intervenciones. Y en España, ¿cuál fue tu mayor dificultad, no? Que digas, esto fue lo que fue una piedrita en el zapato que ahí me... ¿Cuál fue tu mayor dificultad en España? Pues no sé, a ver, podría decir que el idioma, pero la verdad es que la lengua catalana es bastante fácil de adoptar. Es una lengua romántica, o sea, igual fácil, latina, que pues no nos es tan complicado. Yo creo que a los 3 meses ya estaba entendiendo perfectamente lo que hablaban, pero al inicio, es claro, yo me había tratado de entrenarme en inglés porque sabía que iba a haber mucho extranjero, pero pensaba pues que como era una ciudad de España, pues todo el mundo iba a hablar español o castellano, ¿no? Y sí lo hablaban, pero para mi sorpresa fue, ¿no? Estás en Cataluña. Y es que aquí, pues, todos hablamos en catalán, y además entre catalanes, pues la conversación natural es en catalán, con lo cual podíamos estar en un grupo de catalanes y solo yo de extranjero, y pues no iba a entender nada. Con lo cual creo que lo más difícil fue eso. Si yo lo hubiese sabido, porque no estudié bien, digamos, la cultura catalana antes de llegar allí, pues me hubiese formado a aprender catalán antes de llegar. Y sí, claro, esto al final, la universidad te daba clases gratuitas de catalán, como universitario, y bueno, fue poco a poco, pero digamos que lo tuve que aprender. No sé, me sentía un poco como los mojados, ¿no? De, pues ya llegué aquí y aprender de escuchar y de hablar. Ok, perfecto. Y en aquel entonces y ahora, pues todos tenemos nuestros líderes o maestros o aquellas personas que decimos, híjole, yo quiero ser como este. ¿Cuáles han sido en tus diferentes etapas tu top de decir, híjole, para allá voy, así quiero ser? ¿Cuáles serían? Yo creo que el primer médico que yo idolatré en mi formación de pregrado fue el doctor Carlos Abud Mendoza, reumatólogo reconocido a nivel nacional e internacional. Y lo que me fascinaba de su personalidad, aparte de que él cuidaba mucho su salud, su estado físico, que yo, a ver, intento, no es que esté a su nivel, pero intento estar en forma. Aparte de eso, él era una persona que demostraba un nivel de conocimientos que podía discutir con cardiólogos de un tema de cardiología. No sé, pues que si había una endocarditis lúpica, él, a pesar de que era más un área de cardio, él lo defendía. Lo mismo si estábamos hablando de un tema de una vasculitis o una encefalitis y se tenía que discutir con el neurólogo. O había habido una dermatitis lúpica, lo mismo, y con el dermatólogo. Y decía yo, pero si es reumatólogo, pues que defienda lo de él, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que se mantenga a un nivel tan alto con las otras especialidades? Y yo creo que en el fondo eso es lo que me hizo a mí querer tanto la medicina fetal, que es que ahora puedo tener una conversación con un cardiólogo hablando de cardiología fetal. Puedo tener una conversación con el gremio de neurocirujanos para hablar de la cirugía de espina bífida intrauterina o de los problemas neurológicos que implican, o puedo hablar con los urólogos para ver los temas de obstrucción urinaria, o los neumólogos para ver los problemas de obstrucción de las vías respiratorias. No sé, como que eso me dejó el doctor Carlos Abud. Sí. Y eso pues siempre le he agradecido porque pues, inspira a que uno pueda también aspirar a publicar, a tener esos estudios, y al final creo que, bueno, uno toma sus propios caminos. No tomé la reumatología, pero me siento que llevo un poco de él todavía. Y después ya en el área obstétrica de medicina fetal, ¿quiénes han sido? Sí, pues yo fíjate que con el doctor Briceño no tuve tanto contacto, con lo cual no sabía yo lo que hacía. No sé si ya había salido él del hospital pero recuerdo más en el área de la ginecología haber tenido acercamiento con el doctor San Miguel. También fue un buen tutor para mí, y con la doctora Maribel Martínez, que además con ella tuve ciertas similitudes, porque algo que no te he dicho es que
yo tenía buenos promedios en la Facultad de Medicina, y además en el examen del ENAR, es que también tuve un muy buen lugar, creo que era el lugar 5, una cosa así, o 6. Pero cuando sale la lista de aceptados, no salgo en las listas. Y digo, pues no puede ser, que creí que iba a ser de los primeros 10 en elegir. Y cuando pregunto a mis profesores de San Luis, me dicen, fíjate que ese caso ya nos pasó una vez con alguien que además era el primer lugar de nuestra generación, que es la doctora Maribel Martínez. Entonces me acerqué a ella y le dije, oiga, pues es que no sé qué pasó, pero no salgo en la lista, no sé qué hacer. Y ella me orientó a decirme, pues ve a enseñanza, me pasó lo mismo. Al final, pues digamos que entré un poco con más esfuerzo del requerido. Y después, al igual que ella, me dieron la medalla a Luis Castelazo Ayala, que le dan a un residente por año, y ella tuvo esa medalla también. Entonces me sentí también como pues muy similar a su situación. Y ella pues es una ginecóloga muy exitosa en su área, que además ve biología de reproducción, tiene una clínica grande propia en San Luis Potosí. Entonces yo creo que ella fue también otro ideal a seguir, que hasta la fecha sigo tomando muchos de sus ejemplos en la medicina privada. Y claro, pues llegar a la medicina fetal, el tutor que más cerca tuve fue siempre Francés Figueras, pero la imagen de cirujano fetal pues era la de Eduard Gratacós, pues era el modelo a seguir, crear un grupo de trabajo, crear investigación, financiar tu propia investigación y no depender tanto pues ni de los hospitales ni del gobierno, sino uno buscar sus propias financiaciones. Pues claro, es una gran persona que hay mucho ejemplo a seguir de ambos. Excelente. Terminas Barcelona y llegas a México, ¿no? Llegas a México y pues la realidad es que en México pues hacíamos una medicina materno-fetal. Yo me formé aquí, yo nunca he salido al extranjero. Y llegas a México y obviamente hay muchos paradigmas, ¿no? Muchos paradigmas en nuestro país y pues llegas a hacer cosas nuevas, a innovar, a proponer una forma nueva de ver la medicina materno-fetal. El tema de cirugía pues iba empezando, pero no. ¿Cuáles han sido tus mayores retos en México? ¿Ya cuánto tienes por acá que regresaste? Voy a cumplir 10 años. Sí, bueno, cumplí 10 años que regresé en enero de este 2022, porque yo llegué a recibir el año nuevo 2012 a México. Okay. Y yo creo que una de las cosas que también me dejó marcado es que al llegar a México, pues yo pensaba llegar a incorporarme al equipo del Instituto Nacional de Perinatología con Edgar Hernández, que bueno, el profesor Hernández ya estaba haciendo los procedimientos de láser placentario, entonces venía yo a incorporarme para realizar los procedimientos intrafetales que se requerían, ¿no? Como un refuerzo. Y cuando llego, pues digo, Edgar, pues ya estoy aquí, no sé, unos tacos o cuando nos vemos, y, sí. Y me dice, no, es que estoy en Detroit. Yo, vale, pero ¿cuándo regresas? No, es que me vine con la familia. Yo, sí, pero ¿cuándo regresas? ¿Cuándo nos vemos? No, es que ya me vine a Detroit. Entonces, ahí fue como un balde de agua fría, porque de alguna manera venía pues siguiéndolo, en el sentido de que él estuvo en Barcelona, ya había formado un grupo de investigación, tenían un instituto nacional de respaldo, y me sentí solo. Dije, ahí sí me planteé por primera vez si dar un paso atrás y decir, no, pues yo creo que mejor me regreso a Barcelona. Bueno, y pues hubiese sido mi carrera, otro el camino. O también Edgar me dijo, mejor, o vente a Estados Unidos, porque lo que sí te puedo decir por mi experiencia de, creo que 2 o 3 años que estuvo aquí, es que México no está preparado todavía para esto. Eso es muy difícil, es un camino muy empedrado y no hay tanto apoyo como el que se debería. Yo creo que no es el momento de la cirugía fetal para México. Mejor vente. Entonces yo le dije, ya, pues déjame pensarlo, ¿no? Entonces le pregunté a Eduard. Te gustan, ¿sí?, los retos, ¿no? Entonces dijiste, venga sí, otro reto. Sí, pero el ejemplo que seguía de Eduard Gratacós era tener un equipo y tener un instituto, un hospital, una institución.
Entonces, solo, no hay forma de hacerlo solo. Entonces le pregunté a Eduard, dije, pues yo creo que me voy a regresar a Barcelona. Mejor, no sé, podría dirigir una línea de investigación, tener fellows, no sé. Ya había tenido yo un contrato como investigador con ellos en el tiempo en que estaba formándome en cirugía, con lo cual, pues económicamente ya estaba mejor porque tenía un sueldo, había una beca Marie Curie europea, tenía un sueldo del IDIBAPS, que era un centro de investigación que tenían ellos. Y Eduard me dijo algo que también fue otro gran consejo. Dice, pero es que yo no te he formado para seguir la carrera de Edgar. Es que haz tu propio camino, ¿sí? Y fue, pues sí, tienes razón. Porque claro, entonces a Edgar se le hubiera podido ocurrir de Detroit después irse a China y yo hubiese ido con él, ¿no? Y la verdad es que lo seguiría, ¿eh? Porque es un gran amigo y un gran líder. Pero tomé la decisión de hacer ese camino propio y entonces fue por eso que le dije a Edgar, pues me voy a dar una oportunidad. Es un gran reto, pero yo creo que se podría hacer las cosas. Y claro, hoy en día, 10 años después, puedo decir que sí se pudo, que sí que formamos un centro de diagnóstico, terapia y cirugía fetal, y además un grupo del cual me siento muy orgulloso, un equipo de trabajo inmenso que tiene presencia, pues, no solo nacional. Así que de alguna forma el reto creo que se cumplió la meta, el objetivo. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos, las mayores dificultades por acá en México, no? Sí, te voy a decir, toda mi formación fue acá. Cuando llegas tú, te conozco, empiezo a tener contacto con ustedes, pues son conceptos totalmente diferentes a los que uno aprende y lleva acá, ¿no? Como los procedimientos invasivos, a todos amniocentesis, y para nosotros la amniocentesis era todo un tabú, ¿no? Sí. ¿no? Y entonces, ¿cuáles han sido tus mayores obstáculos a vencer en estos 10 años para lograr hacer todo lo que has hecho? Yo creo que pues, es como lo que decía Albert Einstein, lo más difícil es romper los preconceptos. Él decía que era más fácil romper el átomo que un preconcepto. He leído muchos libros de innovadores, de inventores, y la verdad es que las historias, si tú revisas las historias, no sé, de cuando se inventó el teléfono, ¿no? Graham Bell, y sus críticas, ¿cuáles eran? Pues, ¿para qué? Si ya existe el telégrafo. Y Harrison Ford, cuando inventó el automóvil, si le hubiese preguntado a todo el gremio, a toda la comunidad, ¿qué necesitan que desarrolle? Pues le hubieran dicho que un caballo más rápido. Pero él hizo una innovación y fue mejorando esa innovación hasta que tuvimos el automóvil. O ahora la computadora, ¿no? Que se creó y que nadie creía que eso iba a ser un instrumento personal. O el celular, que era, ¿para qué el celular si hay teléfonos fijos, ¿no? Entonces, las críticas, incluso de cuando se hizo la energía alterna, los paneles solares, o la energía eléctrica misma, el foco, ¿sabes? Todos esos inventos fueron muy criticables. Vamos, si vamos más atrás, incluso cuando Copérnico descubrió que la Tierra en realidad era la que giraba alrededor del Sol, pues esto fue un descubrimiento que ni siquiera se atrevió a publicar por las críticas que iba a tener, ¿eh? Y fue años después que se hizo la publicación. Y entonces, no sé, eso a mí de alguna manera me hacía entender que las críticas que se hacían, el tiempo iba a posicionar cada una de esas críticas y que tampoco era un tema personal, que no era una pelea personal, sino era un sistema que se había creado, sobre todo porque había muchísimos profesores previos que nunca habían salido de México y por lo tanto veían la medicina fetal diferente. Entonces te prohibían hacer una amniocentesis si tenía 30 semanas o 25, que era ¿para qué? Las amniocentesis tienen que ser a menor edad. Y decía, pues si yo veía que las hacían de 37 semanas para tener un diagnóstico, o si la paciente tenía ruptura de membranas, hacían una amniocentesis, o se tenía el concepto de que pues mucha cirugía fetal estaba en proceso de investigación, entonces están experimentando en fetos, eso no es ético. O una crítica que recuerdo mucho es que si el feto se va a morir,
eso no les da derecho a intentar hacer algo que no está demostrado que funcione. Eso no es ético. Decía, pero es que a alguien le tuvieron que quitar el apéndice por primera vez en su vida para demostrar que ibas a salvar una vida. Así es la investigación. Primero haces un caso, luego haces una serie de casos, luego diseñas un estudio prospectivo, a veces con retrospectivo, luego prospectivo, luego haces los aleatorizados y así avanza la investigación. Entonces, no sé, sí, no niego que me daba cierto coraje, frustración decir, pero es que no lo ven, que esto es diferente, pero me apaciguaba por saber que esos grandes inventores del pasado pasaron por cosas peores que yo, o sea, que yo ni soy un investigador de ese nivel, ni tampoco he tenido la talla de esos oponentes que ellos tuvieron, ¿no? Ok. Hoy, pues hemos hablado mucho normalmente duran como 30 minutos las entrevistas, ya estamos cercanos, pero se está poniendo interesante, ¿no tienes problema? No tengo problema. Super. Hemos hablado mucho de medicina y tu historia y todo. Ahora un poquito de ti, hobbies. Por ahí yo te he visto cantar y cantas muy bien. ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué otras cosas te gusta? Aparte de medicina, ya nos mencionaste que te gusta cuidarte, hacer ejercicio. ¿Qué hobbies, qué otras pasiones tienes? Sí, me gustan mucho los caballos. Me gusta montar a caballo, la equitación es algo que incluso también hice en España, tuve buenas amistades, Merce Herrero fue una de ellas que me llevó a hacer una cabalgata muy bonita por diferentes partes de Cataluña. Me gusta mucho la personalidad de esos animales y el cuidado que requieren, se me hace una responsabilidad pues mucho mayor que tener un perro, ¿no? Que además es muy bonito tener un perro, pero un caballo es un poco más complicado. Me gusta, por lo tanto, acercarme a todo lo que tiene que ver con caballos, charrerías, jaripeos. No los frecuento tanto como quisiera, pero me encantan. Y de ahí se deriva también pues mi fascinación por la música ranchera. Me gusta tocar la guitarra. También me gusta mucho nadar. Me relaja, claro, no es que me sienta feto ahí adentro, pero relaja mucho estar dentro del agua. No sé, creo que son mis actividades principales. Luego hay otras hobbies que tengo, como la fascinación por la tecnología. Me gusta mucho estudiar, ver cómo hacen las cosas. No sé, ¿por qué tu teléfono celular se llama smartphone? ¿Qué más tiene que de lo que tú haces, que simplemente sea contestar una llamada o mandar un mensaje? Esas cosas me gustan. Ahorita decías, ¿te gustan la personalidad de los caballos? ¿Cuál sería esa personalidad? ¿O qué es lo que te atrae que dices, esto? Son muy intuitivos, son muy perceptivos del estado de ánimo incluso del jinete. Y además son muy fieles, o sea, a este sentimiento, o sea, se dejan llevar mucho por la intuición. Y yo creo que las personas que han tenido cercanía con los caballos, incluso hay equinoterapia, ¿no? Que dan a los niños que están en rehabilitación, te da mucho ese sentir de que te dejas llevar por tu intuición y por el sentimiento de cercanía con estos animales. Luego, claro, montarlos es otro tema, ¿no? Que también puede ser riesgoso si no sabes montar adecuadamente o si vas a galope a alta velocidad, pero yo creo que esa es la personalidad que además es envidiable, porque yo para nada soy intuitivo, pero no soy tan tranquilo como lo serían. Ya, mi experiencia con caballos, creo que fueron dos. Una de ellas así, una vez que te invitan, vamos al rancho de no sé quién, y me subí y me caí, se me quedó atorado el pie en la cosa esta, y siguió el caballo, ¿no? Entonces yo iba ahí atorado, y a partir de ahí dije, no más caballos. Sí, son complicados, es que sí hay que tener un entrenamiento como todo, pero sí son bonitos. Ok, muy bien, Rogelio. Oye, y dentro de la medicina, de todo lo que has vivido, ¿qué ha sido así lo más, pues triste, ¿no? Yo me acuerdo en el internado, cosas así, cosas tristes, o por ejemplo, ahora específicamente en la medicina fetal, algo triste que digas, esto es algo que me marcó, que me ha dejado. ¿Tienes algún momento así o algún caso o algo?
Sí, yo se los he dicho a mis alumnos, A mí me llaman, sí, me dicen, pues hicimos este procedimiento, salí muy contento del procedimiento, salió todo perfecto y nada, es que el bebé se murió. No lo acepto, no entiendo, hice yo algo mal, debí haber hecho algo diferente o eso yo todavía lo sigo sintiendo, y claro, yo creo que los primeros procedimientos que se realizan y que son exitosos, claro, te dan mucho ánimo, más cuando estás empezando. Pero los procedimientos que no terminan bien, cuando estás empezando, te dejan, te destruyen, te dejan un poco tocado. Y claro, ahora maduras y un poco incluso predices, es que este bebé yo creo que no va a haber forma que lo logre, te preparas para eso y lo transmites incluso a la familia, pero yo creo que cuando estás más chavo y que inexperto, digamos, pues te toma un poco desprevenido esa ilusión que tenías Sí, de ayudar y que al final no pudiste hacerlo. sí, Pero bueno, yo creo que eso es lo que también impulsa a la gente a ser mejor. sí. Muy bien, Rogelio, muchas gracias. Tu gusto culposo, ¿cuál sería tu gusto culposo? Me preguntaba Homero Flores de Monterrey, tu gusto culposo, y ya me dice, no, pues la comida, los tequilas, ya me platicó ahí que le gusta comer bien y disfrutar la comida. ¿Qué gusto culposo tendrías por ahí? Gusto culposo, vaya, pues Algo así que digas, sí, no sé, yo creo que también podría ser el tequila, ¿eh? el Me tequila. gusta mucho el tequila y el mezcal. Y claro, es que hay que tomarlo con mucha moderación, porque si no, no solo cantas canciones, ¿no? Cantas tu vida. No, no acaban bien las cosas. Sí, sí. Oye, Sí. ¿qué legado te gustaría dejar? O sea, no sé, algo, por ejemplo, a mí, el decir, me voy a morir tranquilo porque sé que he hecho esto, me he entregado al 100, he ido hacia la educación, que es un tema que me apasiona y trato de sembrar un poco lo que para mí pienso que es lo correcto, doy lo mejor en mis pacientes y ¿qué te gustaría a ti como dejar de legado y decir, pues ya cuando yo me vaya, quiero que me recuerden así? Yo, definitivamente mi legado son mis hijos y los alumnos que he creado. Los alumnos los tomas también, aunque la edad pueda ser muy similar, de alguna manera son como adoptarlos con cierto roce paternalista y saber que ellos van a hacer algo distinto o vas a llegar a más gente a través de ellos. Pues claro, yo pues sé que podemos ayudar a muchas pacientes, a muchas familias que llegan a nosotros, pero sé que llego a más ahora a través de esos otros médicos excelentes que son pues los alumnos, que siempre hay unos más distinguidos que otros, pero todos aportan. Entonces creo que mi legado es ese, dejar a los alumnos, las investigaciones quedan escritas en papel, pero son estudios que los alumnos de los alumnos de los alumnos un día van a leer y van a decir, claro, es que esto, cuando se descubrió, que realmente qué hicimos diferente para hacer ese cambio en la medicina fetal de la actualidad y no mantenernos en el mismo sistema de hace 20 años. Que no haya vuelta atrás, ¿no? Y que esta bola siga creciendo, creciendo, creciendo y se haga todo un movimiento, ¿no? No, es que se van a burlar de nosotros en unos años y decir, ¿cómo era posible que hacían estas intervenciones de ese tipo cuando la tecnología sea mejor? Como nosotros ahora criticamos procedimientos de los años 90. Pero ese es el legado, hacer el cambio, entender que los alumnos tienen que entender que la medicina no es lo que está escrito hoy, todo va cambiando. Y si entendemos y cambiamos ese chip en la gente, será más fácil adoptar el cambio. Las innovaciones siempre son difíciles de adoptar, porque sientes que no las necesitas porque no existían. Y sientes además que dan cierto temor al fracaso, debutar una nueva, pues una nueva aplicación, algo diferente que va a cambiar al mundo. Pero eso es lo que hacen los inventores. Eso es lo que se hace en la investigación. Y bueno, ese sería mi legado como investigador. Y mi legado como médico, pues serán mis alumnos médicos. Y mi legado como padre seguro, pues será lo que puedan llegar a ser mis hijos. Los hijos, maravilloso. Pues 3 cosas para terminar sería, ¿qué piensas tú que en 10, 15 años
se estará haciendo en la medicina fetal, ¿no? Cirugía, ¿qué ves venir? ¿Qué piensas que es lo que sigue? Terapia génica, ¿cómo ves tú en 10, 15 años? Primero ruego a Dios que me dé vida de ir viendo esos cambios, y ser parte de ellos. Segundo, yo creo que la terapia que viene, terapia de regeneración, claro, de todo lo que se está trabajando en células madre, terapia génica, esos son los cambios. Vendrán nuevas terapias al feto que seguramente se van a tener que administrar por técnicas invasivas, pero tendrán una función más curativa. Pocas intervenciones son curativas hoy en día, hay muchas intervenciones paliativas, pero ya hay algunas que curan, que cosa que todavía hace 10 años era, ¿no? Eso de que están curando fetos, eso es charlatanería, ¿no? Y hay procedimientos curativos. Uno es el láser placentario en el síndrome de transfusión feto-fetal y otro es la ablación del vaso nutricio en el secuestro broncopulmonar. Esos es que curan la enfermedad. Pero hay muchos otros, no sé, como el balón en la tráquea en la hernia diafragmática, pues que es paliativo y que además ayudas a una pequeña proporción de casos. Creo que en esos casos va a evolucionar la medicina hacia nuevas terapias, pero es que va a requerir nuevas ideas y nuevos retos de investigadores, nuevos grupos que demuestren nuevas terapias. Y entonces un día vengan a decirnos, ya no hagan esto, se tiene mejores resultados con este nuevo tratamiento. Si no hiciéramos ese cambio, seguiríamos dando indometacina al síndrome de transfusión feto-fetal o seguirían haciendo solo amniodrenajes, pensando en que ese es el tratamiento que mejora esa enfermedad, lo cual hoy en día sabemos que no, que eso son tratamientos, vamos, paliativos y que hay un gol estándar que es el láser placentario. Entonces, bueno, vienen retos, vienen cambios. Ahora lo que están trabajando con la placenta artificial se me hace también algo maravilloso. Y claro, es que era algo imposible de ciencia ficción. Incubar a un feto tan pequeñito fuera del útero, en una máquina que reemplace la placenta, era algo que era imposible, que a cualquiera nos hubieran tirado tomatazos y a decir que esto eran charlatanes. Y ahora es que está bastante factible, casi lo sentimos, casi lo tocamos ya, Y de alguna forma, estos grupos que se están haciendo, sobre todo ahora el grupo de Barcelona, pues de alguna forma yo me siento parte de ellos y sé que ellos cuentan conmigo para cuando hagamos estos procedimientos también en México. Que van a venir críticas aquí, van a decir que no es ético tener a un feto ahí. Claro, todo es criticable, pero un día se va a demostrar lo que se establece y que fue mejor, y lo que no se va a desechar, ¿vale? Pero por eso son las prácticas y las clinical trials, ¿no? Viene el brinco de tratar, ¿no? Y de no hacer cosas paliativas y sí es cierto eso que no lo tenía ahorita fresco, pero lo de la placenta artificial. Excelente, sí. Rogelio. Me gusta cerrar, esto podría alargar, si hubiera estado para tener un mariachi atrás, un tequilita, se podría alargar, pero siempre me gusta cerrar y así lo he hecho con los demás profesores, expertos invitados, con dos cosas, ¿no? No hay duda de que eres un líder en nuestro país, en Latinoamérica, y mucha gente te sigue y te has convertido en ese top, ¿no? Así como tú decías, a mí el doctor Carlos, la doctora Maribel, pues así tú eres de muchos de ellos. Entonces, si pudieras darles un mensaje, ¿no? Yo les decía a los otros doctores, si pudieras poner en el cielo ese mensaje, decir, esto ha sido algo de mis enseñanzas y es algo que les quiero transmitir, ¿qué les podrías decir a ellos? Yo les puedo decir algo que he aprendido a través de mi vida, en esto breve reseña que les he dado, y es que creo que no existe, bueno, sí existen los niños genios y la gente superdotada, pero luego son los menos sobresalientes, Creo que a los que la mayoría de las personas somos más comunes, pero a base de esfuerzo, de retos, de dedicación, puedes llegar y está demostrado en investigaciones que son la gente que más da, ¿vale? Y que los inconformes son los que cambian el mundo, ser conformista y de alguna manera aceptar el mundo como es, eso, gente, no cambia el mundo. Entonces yo lo que los invito a todos siempre es a tratar de hacerlos ver más allá,
y sentirse capaces de hacerlo, porque claro que cuesta aprender un idioma de adulto, pero es posible, solo tienes que tener dedicación. Claro que cuesta mantenerse sano el cuerpo, pues sí, pero lo puedes hacer. Y claro que puedes llegar a ser un top profesionista. Y si tu reto es un área de súper especialización, solo tienes que encontrar los caminos y no sentirte mal por tener miedo a aceptar el reto, sino tomarlo, y ese miedo a hacerlo tuyo te va a ayudar a ser mejor. Entonces, yo creo que pues al final mi mensaje es ese, que yo no me siento una persona superdotada, súper inteligente ni nada. Es algo que cualquiera podrían tomar un ejemplo, y es un tema de persistencia, ¿vale? Sí, yo le llamo SEDA, que es el acrónimo. Yo digo que la clave del éxito en cualquier área es constancia, enfoque, disciplina y acción, ¿no? Ser constante, ser enfocado, ser disciplinado y tomar acción, ¿no? Si no tomas acción, claro, no pasa nada, ¿no? Entonces cae con ese mensaje que dices. Y es muy aburrido solo seguir patrones, ¿no? Es más interesante intentar romper, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y te voy a decir 3 palabras, y lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Yo voy a decir tal, y entonces tú, lo primero, un poco como los juegos, ¿no? Que ponen luego ahí en los programas de televisión. Entonces yo te diré 3 palabras y lo primero que venga a la mente, y con esto estaremos cerrando la entrevista. Entonces, primera palabra, Rogelio, sería pasión. Tecnología. Segunda, orgullo. Tu mayor orgullo. Mis padres. Maravilloso. Tu mejor hábito. El hábito que tú dices, esto es lo que me ha ayudado a crecer, a hacer. El no dejar de pensar en nuevas ideas. Excelente. Muy bien, pues muchas gracias, Rogelio. Te agradezco tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, sé que vienen grandes proyectos en tu crecimiento profesional y sé que andas para arriba y abajo. Entonces, muchas gracias de corazón. Se te estima mucho, se te admira mucho, y gracias por aceptar esta entrevista, que estoy totalmente seguro que la va a ver mucha gente en nuestro país, en Latinoamérica. Y lo más importante de esto es conocer ese lado del experto, del líder, y algo que me ha gustado mucho es el mensaje, ¿no? Que le puedas dar a esas generaciones que vengan abajo, y que la medicina fetal, que México sea líder primero en Latinoamérica en el área de medicina fetal, y en un segundo paso nos convirtamos en líderes internacionales, y las generaciones que vienen abajo pues son clave, ¿no? Entonces, gracias Rogelio. Es que yo creo que los límites están en la cabeza de cada quien, ¿eh? Hay que ir más allá. Muchas gracias a ti por el tiempo y por esta pues agradable charla. Gracias, Rogelio, y queridos Natadocs, muchas gracias por escucharla. Ya estaremos ahí en breve compartiendo otras entrevistas. Vienen profesores y expertos bastante interesantes de conocer ese lado humano. Gracias, y nos vemos en la siguiente, iba a decir sesión, pero no es sesión, en la siguiente entrevista.